Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Pulso 503. Gracias por acompañarnos. Seguimos en tiempos de cuarentena, seguimos en tiempos en los que debemos de estar en nuestra casa y por supuesto pues son momentos en los que no podemos tener a nuestros invitados acá en el set y por lo tanto hoy hemos invitado a dos personas muy conocedoras de lo que vamos a hablar para que ellos desde sus casas vía Skype podamos conectarnos y tendremos la facilidad pues también de poder hacer presentaciones y de poder presentar gráficos y cuadros y todo para poder ilustrar de mejor manera los puntos. Vamos a hablar sobre lo que FUSADES ha identificado. FUSADES, el Departamento de Estudios Económicos en particular, hizo un estudio esta semana recién pasada y lo que nos presentó es su evaluación, tanto del impacto del coronavirus desde el punto de vista médico, digamos, y su impacto en la salud mundial, como la parte también ya del impacto en El Salvador y de ahí la derivación hacia la economía, hacia la parte fiscal, también el impacto que esto va a tener sobre la deuda, que va a tener sobre las diferentes variables de la economía, cómo va a decrecer la economía también este año, cuáles son las proyecciones que ellos están haciendo, que va muy en línea con lo que está pasando en Estados Unidos y lo que se está proyectando para otros países. Así que le damos la bienvenida a nuestros dos invitados. Pedro Argumedo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Luis. Te agradecemos por la invitación que nos ha brindado y será un gusto compartir con José Andrés lo que hemos analizado en el país. Gracias, Pedro. Y presento también a José Andrés Oliva, quien es también miembro del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Hola, José Andrés. Hola Luis, hola a todas las personas que nos van a escuchar. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Pedro, ¿por qué no comenzamos contigo y nos cuentas qué es lo que FUSADES ha hecho, qué es lo que el Departamento de Estudios Económicos ha presentado como un documento de análisis sobre el impacto del coronavirus y cómo ustedes están viendo esas dos partes, ¿verdad? La parte del impacto sobre las personas en su salud, digamos, y el impacto que eso tiene también sobre la economía. Te dejo ahí para que puedas exponer. Sí, buenas noches, Luis. Un tema que nosotros hemos realizado en el Departamento de Estudios Económicos es el análisis del COVID en la economía de El Salvador. Y quizás primero decir de que este documento está en la página web de FUSADES, lo pueden bajar en la página web y es un análisis económico integral sobre lo que está pasando. Quizás comentar de que este es un fenómeno, es como ahorita hemos publicado un documento y este documento es de un proceso en marcha, ¿verdad? Y como un proceso en marcha es como que veamos la formación de una ola. Nosotros hemos tratado con este documento de dar una medida de qué tamaño es la ola y los impactos que va a dejar esa ola, ¿verdad? Pero esa ola todavía está en proceso en marcha. Ese es un primer punto y nosotros nos hemos comprometido con actualizar regularmente este informe para que podamos ir viendo los impactos que va a ir teniendo en la economía. Bueno, quizás un primer punto que nosotros señalamos en el análisis es que debemos de tener en cuenta de la magnitud del problema, ¿verdad? Hay un escenario hipotético de infección usando un modelo de Bill Gates que probablemente de los 6.600.000 personas que nosotros tengamos, 66.000 personas puedan salir infectadas, ¿verdad? Esto de acuerdo a los patrones que ha ocurrido a nivel internacional. De esos, un 16% son casos graves, ¿verdad? Que pueden dar alrededor de nosotros de 10.600 personas que necesitan estar de alguna manera una atención médica y la fatalidad puede ser de 0.5, es decir, que 53 personas pueden fallecer, ¿verdad? Entonces es un problema de salud muy grande y debe ser atendido con todos los recursos que tenemos disponibles y una cooperación público-privada. Un primer aspecto que podemos ver es de esta naturaleza es que hay un doble reto. Por un lado, debemos de aplanar esa línea roja que estamos viendo en la gráfica, debemos de aplanar el crecimiento de los contagios. Y para aplanar esa línea de los contagios es necesario la implementación de medidas que lleven a la distanciamiento social, ¿verdad? Está el tema de la cuarentena. Con esa cuarentena lo que se hace es bajar la demanda y esa línea discontinua nos muestra la nueva demanda que se genera de los servicios de salud acorde al distanciamiento social. En la siguiente línea, la que nosotros tenemos es esa es la magnitud de las demandas que el sistema de salud va a enfrentar, que nosotros hemos puesto, van a ser 10.000 personas.
Pero hay una realidad, ¿verdad? Y una realidad es la capacidad de nuestro sistema de salud, que es muy bajo, y ese se encuentra muy pegado al eje, como pueden ver, ¿verdad? La capacidad de nuestro sistema de salud es muy bajo y se van a hacer un nuevo hospital en el CIFCO, ojalá que esté terminado cuanto antes o se cambie la forma para poderlo tener más pronto, porque las proyecciones son que en un par de semanas vamos a tener la demanda esa alta, pero al mismo tiempo esos desafíos de salud tienen que estar íntimamente vinculados a la capacidad que tiene la economía de soportar el shock. La economía ha empezado con una fuerte caída, nosotros proyectamos que va a ser una recesión. Ahora, ¿cómo, a través de qué mecanismo podemos ver de que esta recesión no sea tan fuerte? Y aquí es donde se implementan políticas contracíclicas, ¿verdad? Si nosotros implementamos políticas contracíclicas, vamos a tener una caída menor, como se puede ver en la gráfica, en la línea discontinua, pero esa capacidad de hacer políticas contracíclicas está en función de nuestra capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Entonces ahí es bien importante tener en cuenta de que nosotros tenemos un espacio para endeudarnos como país, y hay otro que es el tema de cuánto nos pueden prestar a nivel internacional los organismos internacionales o la colocación de títulos que vamos a hacer. Y aquí hay un problema muy importante, ya que esta crisis nos agarra con un 72% de deuda en el país. Entonces, aplanar la recesión va a estar en función de la capacidad de endeudamiento que tengamos. Y como vemos, estamos llegando a un problema de salud muy fuerte que nos demanda recursos y con una deuda muy alta. Entonces, eso es para que nosotros tengamos en cuenta de que no se pueden separar la parte de salud y la parte económica. Esta economía no puede soportar mucho tiempo sin tener operando la economía, porque hay más fases. Este es un problema que tiene fases, y nosotros en la siguiente plantilla hemos descrito cómo vemos nosotros el ciclo de las políticas públicas, ¿verdad? Y aquí vemos de que de enero a junio del presente año va a ser todo un periodo de emergencia, ¿verdad? Y ya estamos en la fase de el problema de que ya tenemos muertos en el país. Tenemos un proceso de contagio en marcha, han habido medidas que han sido de alguna manera desatinadas, como fue la forma en no haber previsto la forma en que se iba a entregar los $300, y eso crea un boom de posible contagio, ¿verdad? Y eso crea inestabilidad en el periodo de emergencia, pero ese es el periodo que nosotros consideramos de enero a junio. Luego hay un periodo que no debemos de perder de vista, que es un fenómeno global. La economía mundial se está contrayendo. Todos los que tenemos familiares en Estados Unidos sabemos que la economía se está reduciendo en Estados Unidos, y eso nos va a golpear por la caída de las exportaciones y por el flujo de remesas. Y recordemos que Estados Unidos es el principal inversor, y eso nos va a golpear de julio a diciembre de manera fuerte. Y luego esperamos que en 2021 sea el periodo de recuperación de la actividad económica y el empleo. Pero en la medida que podamos tener políticas públicas en cada una de las fases, eso nos va a permitir tener espacio y capacidad para hacer una recuperación rápida. Pero si queda muy doblegado el aparato productivo, en realidad va a ser muy difícil lograr una reactivación como las que nosotros estamos planteando, ¿verdad? Ahora, un fenómeno que nosotros debemos de considerar es cuánto puede ser el impacto que pueda tener este shock, ¿verdad? Entonces aquí vemos una gráfica que hemos tomado del Instituto Nacional de Estadística de China, en el cual se ve la producción industrial y el consumo. La producción industrial es la línea café con triangulitos, y vemos que la producción industrial cae a menos 3.5, menos 13.5 en el primer enero y febrero de 2020 en China, comparado con un 8% que crecía, un 5% que crecía el año pasado. Ahora, el consumo, las ventas minoristas se ha contraído en menos 20% en el primer bimestre. Entonces estamos viendo que la contracción es bastante importante. En el caso del índice de producción industrial de China, debo decirles de que ellos lo miden a nivel de todo el país. Son empresas que venden más de $3 millones al año. Esas son las empresas que entran en ese índice de producción. Y si solo nos concentramos en la producción industrial, porque ahí va la generación de energía eléctrica, la producción industrial ha caído en 15%. En la provincia de Hubei, que es donde nació el problema del coronavirus, la provincia de Hubei tiene una población de 60 millones de personas, más grande que Centroamérica, y en esa provincia la caída de la producción industrial es de 45%.
Entonces, el contagio en las zonas donde surge el problema es más intensa la caída de la actividad económica por todos los temas de cuarentenas. Entonces, lo que ha pasado en China nos da una ilustración. También decirle que en el informe hemos puesto también que ya China tiene la mayor parte de su planta de producción casi trabajando, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Operando todas las plantas, no al 100%, pero sí ya buena parte de las plantas se han restablecido, y eso nos indica que también hay un ciclo, ¿verdad? Hay un ciclo fuerte de caída, pero luego empieza un periodo de recuperación moderada en la medida que se logra controlar el contagio y en la medida de que se frenan los nuevos brotes, ¿verdad? Porque siguen habiendo brotes en China, pero a través de test masivos es que ahora lo tienen contenido, igual que Corea. Esta es una gráfica que nos puede adelantar de qué magnitud de problema estamos hablando. Es la demanda de energía eléctrica. Y como pueden ver, la demanda de energía eléctrica ha mostrado una caída muy fuerte en marzo, al 26 de marzo de 2020. Si nosotros comparamos marzo 2020 contra marzo 2019, la demanda de energía ha caído en 71%. Entonces, eso ya nos da una magnitud de un fuerte ajuste de la economía nuestra, y eso nos puede estar indicando de que nuestra economía va a tener un frenazo muy importante al cierre del primer trimestre, muy fuerte durante el segundo trimestre, pero luego a final del segundo trimestre y tercer trimestre nos va a golpear la recesión internacional debido a nuestros socios comerciales. Eso es lo que ya nos está indicando lo que nos está pasando en nuestra economía interna, que es un fuerte ajuste a la baja. Luego tenemos el tema de las bolsas internacionales que han caído fuertemente, ¿verdad? Todas se han ido desplomando, y esta última semana donde Estados Unidos superó a China y es un país que ahora está en primer lugar de los contagios, las bolsas han seguido cayendo por el temor que ha provocado en los mercados de Estados Unidos, y eso hace que el acceso a capitales se vuelva más complicado ahorita, y eso también se ha trasladado a los bonos de El Salvador, que han caído su valoración y ha aumentado el riesgo de los bonos. Y eso ha pasado en América Latina también, como se puede ver en la gráfica, el caso de Colombia. Ahora, estos fenómenos naturalmente nos han dejado a nosotros con un problema en nuestro riesgo, ¿verdad? Y como pueden ver, en esta gráfica se puede observar la evolución de un indicador que mide la diferencia de nuestros bonos, de nuestra tasa de interés. Es la medida del riesgo respecto a los bonos de Estados Unidos a 10 años. Y como pueden ver, al final, el 20 de marzo, ya el riesgo era mucho mayor en nuestros bonos respecto a la crisis financiera internacional de 2009. Entonces, si nosotros queremos ir a colocar, ahorita las tasas son verdaderamente castigadoras porque hay una gran incertidumbre y no es el momento bueno para salir a colocar bonos, porque las tasas nos están castigando porque son muy altas. Y es ahí donde nosotros recomendamos que sea mejor después, cuando ya esté el mercado más normal. Ahora, nosotros consideramos que nuestra economía debe tener un análisis respecto a lo que nos pasó en 2009. 2009 nos puede dar una luz de qué magnitud de problema estamos hablando. En 2009 la economía local cayó fuertemente y en ese momento también fue un problema internacional, y la Reserva Federal actuó bajando la tasa de interés. Como pueden ver, allá por 2007-2008 las tasas de interés eran altas y se llevaron a 0%. Antes de la crisis del coronavirus, las tasas de interés estaban subiendo, pero con el fenómeno del coronavirus a principios de 2020 se han ido a cero prácticamente, y estas son las medidas que se están implementando para poder contener a nivel internacional el grave ajuste. Ahora, eso nos favorece en términos de colocación más adelante si la tasa de interés se mantiene baja, pero nos está dando una idea del gran esfuerzo que hay a nivel mundial por bajar los riesgos y por tener una tasa de interés de referencia baja, y que también la tasa de bonos del Tesoro, la línea azul, ha caído en 2020, pero también nosotros nos ha aumentado el riesgo como país. Ahora, ¿cómo nos pasó el problema del 2009 para tener una mirada de lo que podemos comenzar a experimentar y que se pueda ver el ciclo económico? En la siguiente plantilla mostramos
cómo el IVAE en 2009 cayó de 2.4 en 2008 hasta menos 7.5 a marzo de 2009, y pasamos 21 meses para volver a recuperar la tasa que teníamos antes de la crisis. Con esto lo que estamos tratando de decir es que no debemos de olvidar que la economía de Estados Unidos va a una contracción, es nuestro principal socio, a diferencia del 2009 que cayó Estados Unidos en menos 2.4, hoy la economía global se espera que caiga en menos 2.5 también, y va a ser un doble golpe, ¿verdad? Porque en el 2009 Estados Unidos cayó en menos 2.4, pero la economía mundial se contrajo en menos 0.1. Entonces, va a haber un shock más fuerte que el que vimos en la actividad económica, y nos va a tomar más tiempo recuperarnos, pero va a depender de cómo nos pongamos de acuerdo para poder hacer esa recuperación. Otra variable muy importante a no perder de vista es el tema del empleo. En el caso del empleo, en 2009 perdimos 40,000 trabajadores formales en los primeros meses de la crisis, y nos tomó cerca de 26 meses volver a recuperar el empleo total del Seguro Social. Y recuérdense que en ese momento también se contrataron muchos empleados públicos y por eso fue más corto, pero en el ámbito económico fueron 36 meses para volver a recuperar el nivel de empleo que teníamos a finales de 2008. Entonces, esto nos dice de que hay un fuerte golpe ahorita en economía. Probablemente la probabilidad de mantener el empleo ahora es un 30% para todos, ¿verdad? Porque viene una recesión, y la posibilidad de recuperar ese empleo va a estar en función de la capacidad que tenga la economía de volverse a conectar al mundo y de volver a generar un andamiaje que permita hacer operar la planta de producción nuestra. Pero eso nos da una idea del problema que tenemos que tener enfrente, del ciclo de políticas públicas que debemos de enfrentar para no dejar muy golpeado el aparato productivo. Un tema importante es que con un freno de esta naturaleza las empresas tienen poco tiempo de vida, ¿verdad? Es decir, hay estudios que señalan que una empresa que no vende puede quebrar en 16 días, las pymes, por ejemplo, o en menos días, ¿verdad? Este es un estudio internacional de cómo la falta de cash puede hacer quebrar a las empresas, y aquí en promedio comienza en 15 días, y luego hay otras empresas que tienen espaldas financieras más fuertes, medianas y grandes, que puede ir 30 días, 47 días, otras que son más grandes, pero aquí estamos dando un indicio de que un freno como el que tenemos va a provocar un cierre bastante generalizado de muchas micro y pequeñas empresas, y esas micro y pequeñas empresas son claves para tener el abastecimiento de las personas en términos de alimentos o de compra de otros productos que las personas compran, por ejemplo, en las tiendas, en los mini super, y pensemos en fuera de San Salvador, donde muchos proveedores son pequeñas y medianas empresas en los municipios, y esas empresas van a salir golpeadas por la falta de efectivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de mantener la actividad económica, es viendo que se necesita, por una parte, una población que consuma sus alimentos y sus productos básicos de limpieza, pero eso lo va a adquirir en las pymes, en las MIPYMES. Y si estas tienen un problema de falta de flujo, pues estas se van a quebrar y se va a volver un problema de cómo se van a abastecer esas pequeñas empresas. Y como vemos en esta gráfica, pues son 16 días en donde en promedio las empresas comienzan a quebrar. Ahora, un tema de nuestro aparato productivo es que El Salvador es un gran importador de materia prima en diferentes ramas industriales, y por ejemplo para elaborar aceites, el 75% de la materia prima para elaborar aceites en el país es importado. Entonces nosotros podemos tener productos, pero si no logramos importar aceites, la materia prima del aceite, no vamos a poder cocinarlo porque nos va a hacer falta aceite. Con eso lo que tratamos de decir es que debe haber una apropiada logística que permita a las aduanas tenerlas abiertas de manera práctica, con los controles ahora necesarios para evitar rebrotes de controles de salud para los transportistas, pero la logística de alimentos debe mantenerse en nuestro país, porque buena parte de lo que consumimos, por ejemplo, tanto en alimentos o aquellas empresas que se dedican a producir alcohol
como las empresas químicas o que hacen jabones o detergentes, que va a ser muy importante para la limpieza, buena parte es importado. Entonces, si esas importaciones fallan, la cadena de abastos no funciona y no vamos a tener los productos necesarios para la limpieza, que es el complemento del tema de salud. Entonces, debe de haber un funcionamiento del aparato productivo integrado con el funcionamiento de las medidas para salud. Otro de los elementos que tenemos tal vez en las siguientes dos gráficas, esta es la de lo que nosotros importamos nuestro aparato productivo para producir, y en la siguiente gráfica tenemos una ilustración del 2019 en la cual nosotros importamos en alimentos 1.475 millones. Es decir, que cada mes estamos importanndo quizás unos 130 millones. Entonces, la alimentación de la sociedad salvadoreña pasa por tener las aduanas abiertas, pasa porque los mayoristas puedan importar esos productos y alimentos, pasa porque esos mayoristas lleguen los productos a los minoristas, que son las pymes, y esas pymes puedan tener y llevar el producto a los consumidores. Entonces, toda esa cadena, cuando hablamos de cadena de abasto, tenerla funcionando es los importadores, las industrias, las pequeñas empresas que le permiten llevar el producto a la gente. Entonces, creo que es importante que los funcionarios tengan en cuenta de que la economía es tan importante como también atender en la misma intensidad los problemas de salud, porque la gente se abastece a partir de muchas MIPYMES, y las MIPYMES se abastecen de los importadores o de los industriales locales, y estos importadores o industriales locales, si no tienen materia prima, no producen. Entonces, por eso hay que ver el ciclo completo para poder tener a la población en sus casas con los productos de abasto cerca, para que ellos puedan, seguirse alimentando, porque si no va a tener dinero en la casa, pero no va a tener productos en la tienda. Entonces, y eso va a hacer más vulnerable las condiciones de salud de las personas. Entonces, ese creo que es un elemento muy importante, y el mensaje es tener la integralidad entre las medidas de salud y las medidas de mantener el aparato productivo funcionando. Otro elemento que nosotros queremos transmitir es el ciclo. Tenemos un ciclo que esta gráfica ilustra las proyecciones de Estados Unidos de manera trimestral. Para Estados Unidos se proyecta que el 2020 tenga una contracción de menos 2.4%. Pero observen por trimestre las columnas azules oscuras. Esa nos está ilustrando que en el segundo trimestre se espera una contracción de menos 14.7% y en el tercer trimestre de menos 6.3%. Lo que tratamos de ilustrar con esto es que nuestro principal socio va a tener una contracción fuerte, intensa, pero se va a recuperar rápido. Es decir, al final del año Estados Unidos va a mostrar una tasa positiva de 4%. Entonces nosotros vamos a sufrir ese mismo ciclo y va a ser una caída fuerte por el lado de Estados Unidos, pero también fuerte por el lado interno. O sea, van a haber dos grandes fuerzas que van a llevar a nuestra economía a la baja. Un efecto que vamos a tener y que no debemos de perder en nuestra economía es el flujo de remesas. El flujo de remesas es casi el total del presupuesto de la nación. Pedro, ¿sí? Mira, normalmente lo que sabemos es que hay un común rezago entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en El Salvador. Generalmente ha sido 1 o 2 trimestres, ¿verdad?, lo que ha habido de rezago. En esta ocasión como que el rezago va a ser menor, ¿verdad? Como que tal vez será un mes o no mucho más. ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, bueno, el rezago, como tú mencionas, va a ser menor porque ha sido casi simultáneo. El flujo de remesas que se está recibiendo ha comenzado a disminuir velozmente porque muchos salvadoreños ya quedaron desempleados en Estados Unidos, y entonces en las principales ciudades, en Nueva York, Washington, en Los Ángeles, en Houston, están, desempleados, y eso ha implicado que también a ellos los ha agarrado sin la preparación para tener sus ahorros. Ahora, sí va a ser más inmediato. José Andrés va a explicar más adelante lo del tema del modelo que se ha realizado para simular el caso de Estados Unidos, pero como tú bien mencionas, el impacto va a ser bastante coincidente el ciclo, la caída de Estados Unidos y nuestra caída, ¿verdad? Ahora,
¿dónde comienza a ser ese ciclo coincidente? Y es en la gráfica de las remesas. Acá hemos puesto en la siguiente plantilla, en la gráfica de las remesas, cómo en 2009 cayeron las remesas. Entonces, en 2009 teníamos un flujo mensual promedio de $317 y en la parte más baja del ciclo de la crisis financiera internacional cayó a $280.2, como un 12% cayeron las remesas en promedio en el ciclo, pero se tardaron 3 años, 9 meses para volver a recuperar el nivel que teníamos en 2018. Entonces acá lo que tratamos también de decir es que va a haber un golpe en las remesas, va a ser un golpe de varios meses hacia adelante y nos va a tomar más tiempo recuperarlas. Y como tú bien mencionas, probablemente ahora ese nivel que vemos, el de 317, lo vamos a ver mucho más rápido la caída que lo que vimos en aquella época. La siguiente cuadro tenemos una ilustración que esto lo hacemos como referencia para tener una medida más o menos de lo que nos pasó en 2009 cuando hubo una recesión, la segunda más grande en historia en materia económica, y en esa recesión la economía mundial se contrajo en menos 0.1. Ahora se proyecta que va a ser menos 2.6. Estados Unidos en aquel momento se contrajo en menos 2.5, Centroamérica lo hizo en menos 0.7 y El Salvador se contrajo muy cerca de Estados Unidos en menos 2.1. Entonces, el ciclo de desempeño de la economía salvadoreña va a ser muy igual a como tuvimos en el año 2009. Si la economía de Estados Unidos se contrae a menos 2.5 como se ha proyectado, nuestra economía se va a contraer en esa magnitud, solo que ahora más fuerte porque tenemos un ajuste interno de nuestro aparato productivo por el tema del distanciamiento social. Entonces, esos son como los fenómenos que nosotros estamos viendo en la parte de la economía interna y consideramos de que debe de haber una fase de preparación de políticas públicas para este primer momentum de la crisis, ¿verdad? Nos va a aliviar el precio de la caída del petróleo, ¿verdad? Pero nos va a liberar recursos, pero también le golpea a las finanzas públicas porque las finanzas dejan de recibir IVA a través del impuesto de la gasolina. Ahora, nosotros consideramos de que debe de todos estos fenómenos internalizar en la economía, pero debemos de tener un conjunto de medidas que nos ayuden a prepararnos para este ciclo que tendrá 3 fases: la fase de emergencia, la fase de contener la contracción global y la recuperación. No sé si tú quieres que expliquemos esas 3 fases o tienes algunas otras inquietudes, Luis. Sí, Pedro, la verdad que lo que tal vez podemos hacer es como proyectar qué es lo que se esperaría para El Salvador, porque no ha habido todavía mayor información. En Estados Unidos ha estado fluyendo más la información al respecto, pero en El Salvador no, ¿verdad? Entonces, yo veía que ustedes estaban proyectando una caída bien importante de la economía y que trasciende al 2.5% que has expresado, y tú decías que es por la demanda interna. Tal vez se pudieras desarrollar un poco ese concepto. Ok, sí, explico lo que hicimos, Pedro. Adelante, Andrés. Bueno, lo que tratamos de reflejar fue, evidentemente hay un ciclo muy unido entre Estados Unidos y El Salvador, y a través de un modelo estadístico tomamos la caída de menos 14% y vemos que se reflejaba fuertemente en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre de este año, donde nos obteníamos un resultado de menos 4%, menos 4% trimestral en esos 2 trimestres, inducido por la parte económica. Entonces, a eso sumamos, a través de la variable de los cotizantes del Seguro Social, fuimos yendo SIU por SIU, viendo cada una de las ramas que se han cerrado, bueno, toda la parte hotelera, toda la mayor parte de servicios que se tienen que tener de distanciamiento social.
Entonces, tomando eso adentro de la información estadística, nos llegaba a una caída de menos 3% para la economía salvadoreña, lo cual es mayor a la caída del 2009. También tomamos en cuenta que los precios, el nivel de precios al tener baja demanda, pues tendrían que estar con una baja inflación, una deflación, y al mismo tiempo el precio del petróleo con la caída influye en el nivel general de precios. Entonces uno menos 0,5 de inflación, entonces nos daba en términos nominales menos 3.5%. Menos 3.5% para la economía salvadoreña. Y con esa tasa hicimos los escenarios fiscales. Ok, ¿y cómo te da los escenarios fiscales? Porque ahí lo que tenemos es una proyección, por lo que he visto, muy fuerte, que puede llegar a ser un déficit fiscal que supere el 7%, que es una estimación inicial que yo había escuchado de diferentes analistas, pero ustedes llegan que puede llegar a ser hasta del 12%. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo es que ustedes han llegado a esas conclusiones? Nosotros hicimos este análisis partiendo de la situación anterior, donde se tenía un presupuesto aprobado, donde tenía un déficit de 3.1% y se tenía esa perspectiva hacia adelante. Si nosotros tomamos, por ejemplo, $2.000 millones, que fue la solicitud de emisión de eurobonos, tomamos la tasa de interés en el momento que se está haciendo la emisión, o sea, eso es un supuesto que hemos tomado, que es esta tasa en el cortísimo plazo, que como miramos el riesgo país a 9.50 y 1% o 1.5 del bono del tesoro podría ser 10.50, eso lleva los intereses alrededor de 1.200 millones hacia arriba. Eso es un impacto en el déficit fiscal porque los intereses son gasto. Y al mismo tiempo estaríamos contemplando una caída en el PIB nominal de menos 3.5%. Eso eleva el déficit fiscal hasta 12.2%. Es una combinación de dos factores, de la cantidad alta en financiamiento, bueno, tres factores: la cantidad alta de tomar financiamiento a lo que ya teníamos, la tasa de interés y sobre todo quizá las tasas de interés que se deriven de algunos créditos puentes que se han anunciado dadas las condiciones actuales, y la caída en el PIB. La caída en el PIB eleva fuertísimamente ese déficit hasta 12%. Hicimos otro escenario. Hicimos otro escenario donde en vez de tomar 2.000 millones en el sentido de gastarlos, en el sentido de que pasen al flujo del gasto, que sean 1.000 millones más la caída de 3.5, eso nos da 7% de déficit fiscal. Esos serían los escenarios que teníamos por el lado del déficit y también por el lado de la deuda. Ahora, cuando uno ve 12%, 7%, puede parecer poco. ¿Cómo lo puedes reflejar ya en dólares todo esto? ¿Cuál es el impacto? Porque ustedes también tienen ahí un gráfico de cómo cambia la deuda. Ahora estábamos hablando de niveles alrededor del 70%, un poquito más hoy en día, y cómo esto podría realmente elevarse a mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la proyección ahí? ¿Cómo influye el déficit, la deuda nueva, hacia el total de deuda cuando la economía está cayendo también, ¿verdad? No sé, Luis, si puedes observar el gráfico que estoy colocando en este momento. Permítame. En este momento, ¿lo observas? Correcto, sí, lo veo. Entonces tenemos el escenario anterior, la deuda estaba llegando a 72.2% con la tasa de interés implícita que teníamos, con la tasa de crecimiento potencial que teníamos, y había ese ascenso en la deuda. Ahora
nosotros hacemos esta distinción, ¿verdad? Tomar 2.000 millones de dólares prestados y llevarlo al caudal del gasto y ejecutarlos completamente, más una caída de 3.5% en el PIB, nos lleva a la deuda hasta 87.1%. Por ejemplo, si el PIB no se modificara, la deuda fuera 80%. Pero solo la caída en el PIB nos eleva hasta 87% la deuda. O sea, el denominador de este ratio tiene la base del valor del PIB. Y si ya no son 27.000 millones, sino que tiene una caída de 3.5, eso hace que el ratio aumente mucho más. Teniendo como supuesto también la tasa implícita que significaría los créditos puentes de ir a tomar liquidez ya, de tomar liquidez ya. Entonces también quiero hacer hincapié de que también se ha escuchado, bueno, el Banco Mundial, el BID a través del Fondo Monetario, el BESI incluso ha hecho muchos esfuerzos para poder llevar créditos que sean a condiciones más favorables. Las condiciones más favorables en esos créditos pueden hacer aminorar este escenario, porque las condiciones de tomar financiera para tomar liquidez en el cortísimo plazo son tan complicadas y tan onerosas que a través de la banca multilateral esperaríamos nosotros que el impacto sobre la tasa de interés o los fondos que el Estado tenga que erogar para pagar intereses sean menores. Por eso es tan importante acercarse al Fondo Monetario y con el Banco Mundial ir teniendo algún acercamiento para en parte sustituir estos fondos. También, bueno, uno puede ver muy claramente que se han emitido letes para financiar la entrega de los $300, esos son 450 millones más de déficit, a lo que hay que añadir los intereses que se necesitan para pagar esos fondos, y también hay que añadir una caída en los ingresos tributarios que se ha mencionado también, el ministro de Hacienda lo ha mencionado, que podía rondar $500 millones. Entonces $500 millones más 450, eso pues ronda 950 mil millones, que es este segundo escenario que está aquí, ¿verdad? Si se entran a la ejecución gubernamental 1.000 millones en un agujero fiscal, entonces la deuda ya no soy 87 como 2.000 millones, sino que 81.1, y en el siguiente año, pues, si se ha proyectado 2.000, en el siguiente año gastar otros 1.000 millones, entonces la deuda acota ese salto y subiría en el año 2022 hasta 88.2%. Y si no se hace nada, hay una proyección de aumento en la deuda como se observa en la gráfica. Nosotros pensaríamos también que ya en el año 2022, 23, 24 hay que tomar medidas, pensar un poco a recobrar la situación que teníamos antes, ya en una fase de recuperación. Entonces, esos son los escenarios fiscales que teníamos. Yo quería también puntualizar lo que Pedro mencionaba sobre la importancia sustantiva de mantener los centros de abasto como súperes, farmacias, todo lo que son artículos de primera necesidad y toda la cadena que eso significa, cuidada y de forma que se pueda seguir su funcionamiento. El transporte para llevar todo eso tiene que continuar para que el periodo de cuarentena se pueda llevar de la mejor manera. José Andrés, tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta quisiera que nos expliques cómo es que se está comportando todo el endeudamiento, porque el gobierno ha planteado una deuda adicional de 2.000 millones, pero ya tenía autorizado 645 millones, de los cuales ya había emitido 205, pero además está todo esto de las letras del Tesoro que emitió los 426 millones y todavía tiene otros 300 millones que quiere colocar también de la reserva de liquidez. Que nos expliques un poco el contexto de lo que está pasando con el financiamiento y si el gobierno, tú estimas que puede llegar a conseguir estos 2.000 millones o no, y cómo se agrega todo lo demás, incluyendo la caída en la recaudación de impuestos y todo ese impacto. Vamos un momento y en unos minutos regresamos con Pulso 503.